Hoy tenemos un tema muy interesante que se llama Curso Teórico de Cocina Vegana Saludable, y nuestra expositora es una hermana en la fe, nació en Cuba, ella se encuentra en Estados Unidos ahora, y ella se llama Nelly Elena Acosta Carrillo. Ella está enamorada del mensaje pro salud y lo ha estudiado de manera didáctica y con mucha oración. Es escritora, conferencista y tiene un canal de YouTube. Y también tiene sus páginas de Facebook y todo. Ella es licenciada en economía, pero no trabajó en economía porque vio este mensaje, conoció este mensaje y se enamoró, y ya nunca más ejerció su profesión y se dedicó a ser conferencista con respecto a esto. Hermanita Nelly, le damos una cordial bienvenida, el tiempo es suyo, así que ahí exponga nomás su tema. Pues nada, muchas gracias, les decía, por esta invitación. Realmente es un mensaje del cual me he enamorado. Lo que enseño es mi día a día, es lo que he aprendido por la gracia de Dios. Como bien ustedes decían, he estudiado de manera autodidacta, o sea, solo tengo la titulación que Dios nos puede dar en este sentido. Lo que estudié en realidad fue licenciatura en economía, pero no ejerzo mi carrera porque me he enamorado de este mensaje. Me he enamorado de este mensaje y me he enamorado de este mensaje porque vivimos en tiempos muy complicados. Y ya cuando Jesús vino a la tierra, había montones de personas enfermas en este mundo. Ahora, en estos tiempos modernos, hay muchísimas más. Y sabemos que este mundo ha degenerado de una manera significativa debido a la entrada del pecado al mundo. Pero Dios, en su inmensa misericordia, no nos ha dejado sin provisiones. Nos ha bendecido con un bello mensaje, con un mensaje que es de naturaleza o que tiene origen divino, que es súper necesario, que es súper actual, que es el mensaje de la salud. Hay una cosa muy importante que tenemos que siempre destacar. La salud es multifactorial, o sea, no solo depende del hecho de, por ejemplo, comer o no sano. La salud depende de muchos factores, pero el tema de la nutrición es fundamental para poder tener salud, porque literalmente somos lo que comemos. Cuando nosotros comemos, tenemos que hacerlo de tal manera que podamos cumplir con el objetivo de la nutrición. ¿Y cuál es el objetivo de la nutrición o de la alimentación? Pues alimentar a los aproximadamente 75 millones de células que nos constituyen y al ADN, que es nuestro código genético y que vive en el medio de cada célula. Hay un versículo bíblico que les quiero mencionar, más bien dos, porque tienen una relación directa con el tema que estamos tratando. El primero está en el Nuevo Testamento, Hechos 27:34. Allí se nos dice: os ruego que comáis por vuestra salud, porque vamos a estar hablando ahora de comida, no tanto de recetas, sino de fundamentos que son importantes que tengamos en cuenta. Y ya el Señor en su palabra nos está diciendo que debemos comer, porque es una función básica de nuestra vida, pero debemos comer para tener salud, no para robarnos la salud. Todos sabemos que hay una manera de comer que aporta salud, pero hay otra que no solo no la da, sino que nos resta aquella que teníamos. Hay otro versículo muy conocido, Primera de Corintios 10:31, también está en el Nuevo Testamento. Si pues coméis o bebéis, dice el Señor, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y todo es todo, todas nuestras actividades, ya sean físicas, ya sean mentales, ya sean espirituales, deben estar encaminadas a glorificar a Dios. Y no debemos olvidar que nuestro cuerpo y nuestro espíritu no son nuestros, sino que son de Él. Él ha dejado una serie de leyes naturales, que es lo que también conocemos como leyes de salud, de las cuales forman parte la alimentación, y mientras más cerca o mientras más fieles seamos en el cumplimiento de estas leyes en nuestro día a día, pues más posibilidades vamos a tener de poder tener salud. Y como vamos a entrar a hablar de comida directamente, porque este tema de hoy, esta pequeña conferencia se titula Curso Teórico de Cocina Vegana Saludable, yo quiero hacer una introducción con un pensamiento que dejó Elena G. de White, quien ha sido una pionera, una señora norteamericana, quien fue una pionera en el siglo XIX en estilo de vida saludable, y escribió muchos libros que
nosotros, digo nosotros porque yo también soy cristiana adventista del séptimo día, consideramos inspirados por Dios y a ella la consideramos como una mensajera del Señor. Ella escribió muchos libros y uno de esos libros que se considera la Biblia de la salud se llama Ministerio de Curación. Y allí, con respecto a la comida y a su relación directa con la salud, ella escribió lo siguiente: las comidas deben ser variadas. Los mismos manjares preparados del mismo modo no deben figurar en la mesa, comida tras comida y día tras día. Las comidas se ingieren con mayor gusto y se aprovechan mucho mejor cuanto más variadas son esos manjares. O sea, es muy importante que nosotros aprendamos a preparar no solo comida vegana, que ahora vamos a matizar qué quiere decir vegana, sino comida vegana saludable, porque una cosa es comida vegana y otra cosa es comida vegana saludable. ¿Qué quiere decir vegano? Ese término se ha puesto muy de moda en los últimos años, pues el veganismo no es más que un estilo de vida alimenticio que también incluye otras cosas que excluye el consumo de productos de origen animal. O sea, no se consume nada de origen animal cuando se tiene una dieta vegana. Pero yo les decía que esta conferencia se llama Curso Teórico de Cocina Vegana Saludable, porque ser vegano lo único que hace alusión es a no consumir productos de origen animal. Me refiero a carnes, ya sean rojas, ya sean blancas, como el pollo, como las codornices, o ya sean marinas, como los pescados o los crustáceos. Pero se puede no comer este tipo de alimentos y sin embargo ser vegano, pero no tener una dieta saludable. Porque lamentablemente muchísimas personas que se pasan al veganismo, al no tener conciencia de esto o no tener el suficiente conocimiento a la hora de hacer el cambio, pues empiezan a introducir en su dieta muchísimos carbohidratos y sobre todo refinados. Si somos veganos, pero siempre estamos comiendo arroz blanco, pasta blanca, me refiero a macarrones, espaguetis, si siempre estamos comiendo azúcar blanca, que es otro carbohidrato refinado, si siempre estamos comiendo harinas blancas, pues lamento decirles que aunque no comamos nada de origen animal, vamos a terminar padeciendo las mismas enfermedades con los omnívoros, porque les digo algo, por ejemplo, el azúcar hace incluso más daño que la carne. Por eso insisto en la idea, no solo se trata de comida vegana, sino de comida vegana saludable. No solo se trata de no comer productos de origen animal, carnes, lácteos que incluyen las leches animales, huevos, quesos, yogures, todo lo que se elabora con los lácteos, los huevos. No solo se trata de eso, sino también de apartar de nuestra vida todo aquello que aún procediendo de la tierra no pueda resultar sano porque no es fisiológico. Miren, por ejemplo, cuando comemos arroz blanco, pasta blanca, harinas blancas, en realidad estamos comiendo alimentos totalmente desnaturalizados. Son como engrudo. El engrudo es una especie de pegamento que se hacía antiguamente de manera artesanal para pegar determinadas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo de pequeña en la escuela que hacíamos engrudo en la clase de arte para pegar papel o cartón. Esa es la función del engrudo. Y el engrudo se hacía con harina blanca, se hacía el engrudo. Eso quiere decir que cuando yo me como un pan blanco, cuando yo me como unos espaguetis blancos o un arroz blanco, eso que es una materia fundamental para hacer engrudo se va a herir a mis entrañas. No solo no nos va a dar nutrientes que son insustituibles, que son sumamente necesarios para nuestro cuerpo, sino que encima va a ensuciar a nuestro organismo por dentro, porque va a ser una especie de pegamento que se va a incrustar dentro de nosotros y nos va a traer montones, pero montones de problemas. Por eso insisto en la idea de que esta conferencia se titula Curso Teórico de Cocina Vegana Saludable. En este punto, porque de eso, por el tiempo, no nos va a dar, no vamos a poder hablar, hay dos vídeos que yo les invito a ver y que pueden encontrar dentro de mi canal de YouTube, Salud a la Carta. El primero se llama ¿Qué no debemos comer para estar sanos? Y el segundo se llama ¿Qué y cómo debemos comer para estar sanos? Porque primero hay que quitar para después poner, o sea, poder poner aquello que realmente es fisiológico y que nos ayuda a cumplir con el objetivo de la nutrición.
Hablando de comida vegana saludable, yo quiero destacar 7 puntos, porque hay veces que cuando estamos en este tipo de transición, de ir cambiando de una dieta omnívora a una dieta vegana, pensamos que lo más importante son las recetas. Y por supuesto que hacer recetas saludables es muy importante, pero lo primero es entender los porqués. Lo primero es entender por qué no voy a utilizar lo que no voy a utilizar y por qué voy a utilizar lo que voy a utilizar. Y no solo eso, sino, por ejemplo, en las dimensiones, en las proporciones en las que se van a comer, de qué manera se deben preparar. O sea, hay muchos elementos que forman parte de esta ciencia que es el arte de comer saludablemente. Hay 7 puntos que les quiero destacar en estos momentos y yo les voy a pedir que me permitan exponer en primer lugar el tema y después contestamos las preguntas si es que me las sé, porque hay cosas que yo tampoco me sé, yo también estoy aprendiendo. Vamos a ver 7 puntos fundamentales que tenemos que tener en cuenta para poder gozar de una cocina o de comida vegana saludable. Lo primero es, hay que concebir los menús diarios, de tal manera que garanticemos a nuestro cuerpo el aporte diario de todos los nutrientes esenciales que necesita. ¿Cuáles son los nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita? Proteínas, carbohidratos, por supuesto que estamos hablando de calidad, sabemos que estamos hablando y enfocándonos en una dieta vegana, nada de origen animal tiene cabida en este tipo de concepto. Proteínas, carbohidratos, grasas buenas, vitaminas y minerales, y también, por ejemplo, otros elementos que son importantes, aunque no se consideran nutrientes, como es el caso de la fibra, que es como una escoba que nos ayuda a barrer los restos sólidos que quedan después del proceso digestivo y que deben salir de nosotros a través de la defecación. Además, esto que nosotros comemos diariamente a la hora de concebir nuestro plato debe incluir fitoquímicos, que son como verdaderos fármacos naturales que tienen los alimentos, sobre todo los alimentos vivos. Por eso se habla tanto últimamente de comer colores vivos, de comer, no sé, espinacas, de comer fresas, de comer brócoli, de comer mandarinas, plátanos, porque están llenos no solo de nutrientes esenciales, sino también de fibras y de fitoquímicos. Y además nos aportan enzimas e incluso agua. Ese es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. El menú diario debe ser concebido de tal manera que ese objetivo se pueda cumplir, que no nos falte ninguno de los nutrientes insustituibles que nuestro cuerpo necesita para poder subsistir. Y no solo subsistir, sino para poder subsistir saludablemente. Segundo punto que hay que tener en cuenta. Para que eso sea posible, o sea, para que ese aporte nutricional sea una realidad en mi vida, necesitamos alimentarnos de 5 grupos de alimentos. Esos 5 grupos de alimentos están en la Biblia, Génesis 1:29 y Génesis 3:18. ¿Cuáles son esos 5 grupos de alimentos? Frutas, hortalizas, que incluyen las verduras, ya sean terrestres o marinas, porque las algas marinas son un superalimento y son las plantas o verduras del mar. Cereales integrales no refinados, legumbres que incluyen, por ejemplo, los frijoles de todo tipo, los garbanzos, las lentejas, esos son legumbres, y frutos secos oleaginosos o semillas oleaginosas. Estamos hablando de nueces, almendras, anacardos o marañones, de maníes, de semillas de calabaza, semillas de girasol. Todas esas semillas y frutos secos nos garantizan, junto con las frutas, las hortalizas que incluyen las verduras, los cereales integrales y las legumbres, que nuestro cuerpo sea abastecido con todos los nutrientes insustituibles, que necesitamos y que ya les mencioné cuáles son, y además con los fitoquímicos, con las enzimas, con la fibra, incluso con el agua que también necesitamos para poder vivir saludablemente. Punto número 3 que hay que tener en cuenta a la hora de planificar, o sea, una dieta saludable, una dieta vegana saludable. Un principio de la nutrición nos dice que hay que desayunar como reyes, hay que almorzar como príncipes y hay que cenar como mendigos. ¿Por qué hay que hacerlo de esta manera? Pues bueno, porque cuando empieza el día es cuando se supone que mi organismo va a necesitar de la mayor cantidad de energía vital para poder encarar las funciones cotidianas. Cuando llega la noche, ya yo no necesito de esa
energía vital, digamos, en esa misma magnitud. Fíjense, pongamos un ejemplo sencillo. Cuando yo voy a salir con mi carro, con mi coche, yo le echo gasolina. Imagínense que yo salga por el día, pues le echo gasolina para que me dure esa gasolina para poder ir a todos los sitios a los que yo debo ir a lo largo del día. Pero cuando yo termino mis funciones, yo guardo el carro en mi garaje. A esa hora, a no ser que al día siguiente, tempranito, yo vaya a dar un viaje, pues no es lo normal que yo eche gasolina en mi carro para guardarlo en el garaje a la hora de dormir. De la misma manera que no es natural que yo llene mi cuerpo de alimentos justo cuando mi cuerpo va a descansar. Saben, lamentablemente, como vivimos en un mundo en el que está de cabezas, la gente o muchas personas tienen los conceptos literalmente al revés, sobre todo en lo que a salud se refiere, la gente suele no desayunar o desayunar muy pobremente, almorzar más o menos, y cuando llegan a casa después de todo un día, de toda una jornada de trabajo, lo que hacen es comer una cantidad de comida tremenda. Eso está al revés. ¿Y saben qué trae eso consigo, entre otras cosas? Pues que nos empiecen a salir mollas y michelines, o sea, por todas partes nos empiezan a salir, nosotros decimos, pero ¿por qué estamos engordando? Bueno, porque has llenado tu cuerpo de una energía procedente de los alimentos que no va a utilizar en ese momento porque vas a descansar y no se va a quemar. Y como no se va a quemar, se va a convertir en grasa. Y eso es un principio que tenemos que tener muy claro. Cuando nosotros vamos a elaborar un menú diario, tenemos que pensar que la mayor cantidad de comida que yo voy a ingerir en el día tiene que estar en el desayuno. Un poquito menos en el almuerzo y la cena debe ser muy ligera y debe ser temprano, en el caso de que se cene. Porque, por ejemplo, si se tienen actividades sedentarias como la que tengo yo, que soy escritora, que siempre estoy delante de mi computadora, en aire acondicionado o en calefacción, pues yo gasto muy poca energía. Entonces, para mí está bien tener 2 comidas diarias en vez de 3. Lo ideal para, fíjense que se ha puesto muy de moda, por ejemplo, lo del ayuno intermitente, pero el ayuno intermitente no es más que eso, es comer, el ayuno intermitente natural no es más que eso, es comer solo 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Y en el caso que se pueda, comer 2 veces al día, desayuno y almuerzo. Un almuerzo tardío, pero que no llegue tampoco a la hora de la cena. Eso es un principio básico para poder funcionar con salud, para poder tener una cocina vegana que sea saludable. Vamos ahora a hablar del punto número 4, proporciones, porque dijimos que habían 5 grupos de alimentos que debemos comer y les mencioné cuáles son los nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita. Vamos a repetirlos: proteínas, carbohidratos, grasas, vitaminas y minerales, y también fibra, fitoquímicos, enzimas e incluso agua. ¿Cómo yo debo hacer o planificar las proporciones de mi comida diaria para que esto se pueda cumplir bien? Para esto voy a echar mano de una cita o sí, de un pensamiento de un doctor que se llama Andrés Ramírez, que personalmente lo conocí en México, que él es naturista y médico activo, además de gerente, junto con su padre y con su hermano, del Sanatorio de Canoas, un lugar en que yo personalmente disfruté mucho de estar allí, un lugar donde se atienden a los enfermos utilizando los remedios sencillos y un lugar del que yo le he dicho a mi familia, si a mí me pasa algo, a no ser que sea un accidente y no quede otro remedio, yo quiero que ustedes me lleven a mí directamente a ese sanatorio, porque allí yo he visto verdaderos milagros, porque son personas que tienen una formación, todos han sido médicos formados, o sea, todo el personal que trabaja ahí en la Universidad Adventista de Montemorelos, que es una universidad que también conozco porque mi hija se ha graduado ahí de médico cirujano, y además de eso son personas que que han acogido en la práctica de su profesión el uso de remedios sencillos tal cual ha sido dado en la palabra de Dios. Bueno, este doctor Andrés Ramírez, que es dueño de ese lugar, con respecto a las proporciones, él dijo lo siguiente: las proporciones del plato que aconsejo son proporciones diarias, ¿no? 50% de frutas y verduras, sobre todo crudas. 30% de carbohidratos, que vienen de los cereales y los tubérculos, y un 20% de proteínas.
que nosotros las obtenemos de las legumbres y los frutos secos. ¿Y por qué él da esta recomendación con estas proporciones? Pues porque las frutas y las verduras, sobre todo en su estado natural, son alcalinizantes. Pero fíjense, los cereales, casi todos ellos, hay alguna que otra excepción, las legumbres y los frutos secos son acidificantes. Eso no quiere decir que no sean buenos para nuestro cuerpo también los necesita, pero en proporciones menores. De lo que más nosotros necesitamos es sobre todo de frutas, ese es el alimento de los alimentos, seguido por las verduras crudas. Estamos hablando, por ejemplo, de hojas verdes, de tallos como el apio que se pueden comer crudos, de ese tipo de alimentos, porque están cargados de no solo nutrición, de vitaminas y minerales, sino también de fitoquímicos que son, les vuelvo a decir, verdaderos fármacos naturales. Así que nuestro plato debe estar constituido en un 50%. Imagínense un plato redondo. Imagínense que yo voy, por ejemplo, a desayunar. Pues el 50% mínimo, él dice 50%, pero eso es mínimo. De plato deben ser, por ejemplo, frutas. Si yo me quiero comer unas tostadas de pan para que eso sea más saciante, pues me las puedo comer, pero ya en menor cuantía. Y si quiero acompañarlo con unos frutos secos, pues también en menor cuantía. Ahora yo sé que hay personas que podrían decir, pero es que no debemos comer las frutas solas. Se pueden mezclar frutas, por ejemplo, cereales y frutos secos. Miren, he leído mucho con respecto a la combinación de los alimentos. Y después de leer e investigar tanto sobre eso, escribí un capítulo en un libro que he escrito recientemente que se llama De vuelta al Edén, una guía de comida sana, en el que expongo todo lo que he aprendido con respecto a eso. También si entran en mi canal de YouTube, Saluda la Carta, y ponen Nelia Costa, la combinación de los alimentos, ahí también he expuesto gran parte de esa información. Y concluí lo siguiente. Con respecto a la combinación de los alimentos, cada maestro tiene su librito, porque se han hecho muchas reglas generales basadas en la experiencia particular de una persona o de un grupo de personas. Por eso, cuando uno lee con respecto a este tema, te encuentras opiniones tan variadas, porque cada uno expone su propia experiencia. Entonces, después de haber estudiado muchísimo cómo es de esto, concluí lo siguiente, que no podemos hacer reglas generales, porque cada organismo es un mundo, cada individuo es diferente, cada persona tiene un metabolismo. A lo mejor una mezcla de alimentos que es conveniente para mí, no lo es para mi vecino, sencillamente porque su cuerpo funciona de otra manera. Les pongo un ejemplo con respecto a lo mal interpretado que ha sido el tema de las combinaciones de alimentos, que sinceramente les digo, hay veces cuando uno escucha conferencias o libros que he leído con respecto a esto, en los que la conclusión a la que he llegado es que necesito de una computadora, pero no de las convencionales, sino de las que usa la NASA, literalmente, para poder saber qué debo comer y qué no. Y yo me niego a pensar que un Dios de amor, que lo hace todo sencillo para nosotros y que quiere que nos cambiemos a un estilo de vida saludable que incluya comer de la mejor manera, o sea, como Dios manda, que nos los haya puesto tan difícil como para no poderlo entender a la primera. Hay personas que dicen, por ejemplo, no puedo mezclar frutas semi o ácidas o semiácidas con frutas dulces. Bueno, no lo podrás mezclar tú. A mí esa mezcla me sienta bien. ¿Y saben ustedes cuál es el único termómetro para saber si realmente una combinación de alimentos es o no es favorable? Pues es el nivel de pH que tiene mi sangre después, 4 horas, por ejemplo, después de haber comido esos alimentos, después que ha pasado entre 4 y 5 horas, después de que ha pasado el proceso de digestión. Si después de haber comido determinada mezcla, yo me hago una prueba del nivel de acidez o alcalinidad que tiene mi sangre con un dispositivo muy sencillito que venden en cada vez más farmacias o tiendas de productos naturales, que se llama pHímetro. Y yo me mido el nivel de alcalinidad que tengo, ya sea en la saliva, ya sea en la sangre, en cualquier fluido de mi cuerpo, y resulta que está fuera de los parámetros normales. Eso quiere decir, entonces, entre otras cosas, que esa combinación de alimentos que yo me comí no era adecuada para mí. Pero yo no puedo concluir si es buena o no para mí si yo no tengo ese tipo de información, o si después de haber
comido, por ejemplo, determinada mezcla, a mí me sienta bien y no me sienta mal. Quiere decir que para usted no es inconveniente. Yo les digo, hay muchísimas teorías con respecto a esto y les quería decir acerca de un pasaje del espíritu de profecía de los libros de la hermana White que ha sido absolutamente malinterpretado y que da pie a este tipo de comentarios acerca de las combinaciones de alimentos. Hay dos pasajes o tres que ella escribe en Consejos sobre Régimen Alimenticio en la que ella dice, literalmente, no tengo aquí la cita porque no pensaba comentárselos, pero pienso que es importante matizarlo. Ella dice que no debemos mezclar frutas y verduras en una misma comida, pero después matiza, porque los de digestión débil pueden verse perjudicados. Pero oye que hay una matización. Dice después de que no debemos mezclar, ella no está haciendo una regla general. Ella está diciendo, porque aquellos de digestión débil pueden tener problemas. Pues si usted no es de digestión débil, usted está excluida o excluido de ese postulado. Y además les cuento algo. Miren qué cosa tan absurda. Por ejemplo, se habla de no mezclar frutas y verduras en una misma comida. Por supuesto que después de una comida copiosa, no conviene comerse, por ejemplo, unas cuantas frutas. Usted va a ver que lo más probable es que eso no le siente bien, pero eso tiene que verse cada organismo de manera independiente. Ya les digo, no se puede hacer una regla general con respecto a esto, porque podemos cometer el error de estar privando a personas de comer combinaciones que a ellos les puede sentar bien. No podemos hacer reglas generales en cuanto a eso. Vamos a continuar. Punto número 5. Hay algo que se me quedó pendiente de la combinación de alimentos, pero después yo se los voy a matizar otra vez. Punto número 5. Entre el 75 y 80% de la comida diaria debería ser cruda, porque si no es comida cruda, desata en nosotros lo que se conoce como leucocitosis digestiva. ¿Qué cosa es la leucocitosis digestiva? Pues es una actividad anormal, exagerada de los leucocitos, que son células de la sangre que nos ayudan en nuestro sistema de defensa, que digamos que se ponen alertas porque en realidad nosotros fuimos constituidos para comer sobre todo crudo, para comer sobre todo, no sé, muchas frutas, muchos vegetales de hojas. Para eso fuimos constituidos en un primer momento, para comer comida cocinada. Cuando comemos demasiada comida cocinada, nuestro cuerpo entra en esa situación de alerta. Si entran dentro de mi canal de YouTube y ponen Nelly Acosta, leucocitosis digestiva, el legado de la comida cocida, ahí van a tener un montón de información con respecto a eso. Mientras más crudo, mejor. Y me acabo de acordar lo que ahorita les dije que se me había pasado por alto con respecto a la combinación de los alimentos. Combinar, por ejemplo, frutas y verduras. ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, el aguacate no es un vegetal? El aguacate es una fruta. El tomate es una fruta, tiene semillas. Ese es su concepto desde el punto de vista botánico. Pues de toda la vida la gente ha comido aguacate y tomate unido, por ejemplo, con lechuga, que es una verdura, y no le suele sentar mal. Entonces, en cuanto a esto, hay mucha confusión y eso debemos aclarar y tenerlo en cuenta para que no se nos haga difícil esta transición. Vamos al otro punto, punto número 6. Les dije que habían 6 puntos que quería, en primer lugar, ponerlos sobre la mesa, o sea, destacar, porque son principios generales a la hora de elaborar un menú diario. Se deben comer de todos los abanicos, o sea, de todo el abanico de colores que el Señor ha dejado en la naturaleza, en los alimentos semanales. Fíjense que hay alimentos de color rojo, de color índigo, hay alimentos de color amarillo, de color naranja, de color verde, hay alimentos de todo tipo de colores, o sea, en realidad de 9 tipos de colores. Hay 9 tipos de colores en los alimentos e insisto, estamos hablando de los alimentos de la tierra. ¿Por qué Dios hizo este abanico de colores en los alimentos? Bueno, porque Él es un Dios de amor y Él quería que para nosotros la dieta no fuese aburrida, fuese variada, fuese divertida en este sentido. Cada grupo de alimentos, cada grupo de color en esos alimentos aporta una cantidad de nutrientes diferente a la que aporta otro grupo. Por eso les decía que es sumamente importante que aprendamos a planificar nuestro menú semanal de tal manera que podamos comer de esos 9 grupos de alimentos semanalmente.
Hay otro video, les decía que por el tiempo no podemos explayarnos en cada uno de estos asuntos. Les estoy dando pinceladas para invitarlos o incitarlos a la investigación, pero sí les comparto videos con estudios completos que ya he hecho de esto, porque además, insisto, forma parte de capítulos de mi libro que pueden encontrar en mi canal de YouTube, Salud a la Carta. Ustedes ponen el Elena Costa Carrillo, los colores de la salud, y ahí están explicados detalladamente los 9 tipos de colores que hay en los alimentos en la naturaleza y lo que cada uno de ellos aporta principalmente. Debemos comer de todo ese abanico de colores semanalmente. Y punto número 7 es el punto de la variedad. Y esta fue la cita introductoria del libro Ministerio de Curación que hicimos para presentar este punto. Miren, hay que comer de los distintos grupos de colores y de las distintas variedades de esos 5 grupos de alimentos. No debemos comer muchos tipos de alimentos en la misma comida, sino variar cada día. Cuando yo voy a planificar lo que yo voy a comer, yo tengo que tener en cuenta estos puntos para evitar tener, por una parte, dietas empobrecidas o empobrecidas nutricionalmente hablando, y por otra parte, dietas repetitivas. En la variedad está la clave. Hay veces que comparto alguna que otra receta, ya sea en mi Facebook, mi Instagram, en mi canal de YouTube, y la gente siempre me escribe, no sé por qué tendemos a pensar así, me hacen siempre una pregunta clave. ¿Cuántas veces yo puedo comer eso a la semana? O puedo, mejor dicho, me dicen, ¿puedo comer eso todos los días? Mi respuesta siempre es la siguiente. De poder, por supuesto que puedes. Dios te ha dado libertad de acción. La pregunta es, ¿debo comer esto todos los días? Y la respuesta es no. Porque si Dios nos ha dado tanta variedad en la naturaleza, es mejor comer poquitos de cada cosa, poquitos pero en cantidades suficientes, cada día, y así poder abastecerme, bendecirme, satisfacerme y beneficiarme con ese abanico de nutrientes que Dios ha dejado en toda la variedad de alimentos que hay en la naturaleza y en los diferentes grupos de colores que también hay en esos alimentos. Estos 7 grupos son básicos. O sea, estos 7 puntos que les he comentado son básicos. Les quiero hablar de otra cosa. Hay que aprender a comprar de manera inteligente, porque se suele pensar que la comida vegana saludable es cara, y eso en realidad no es cierto. La comida vegana es cara si nosotros estamos todo el tiempo comiendo o comprando alimentos que ya vienen procesados. Pero si yo aprendo a comprar las materias primas, siempre, por ejemplo, en oferta, que ahora le voy a dar un tip sobre eso, las que están en oferta, sobre todo, y elaborar las cosas de manera muy sencilla en casa, pues me voy a estar ahorrando muchísimo dinero. A la larga, además, la comida vegana saludable es mucho más barata que la alimentación basada, por ejemplo, en carnes, en leches, en huevos, en productos animales en general, porque me está aportando salud diariamente. Entonces me estoy ahorrando a mediano y largo plazo, tanto en, digamos que en médicos como en medicamentos, porque si estoy con salud, no voy a necesitar de recurrir a ellos. Por lo menos no tan eventualmente, quizás de manera puntual, porque podemos enfermarnos aún respetando todas las leyes de la salud, pero eso será eventualmente. Cuando nosotros vamos a comprar, hay que tratar siempre, no solo de mirar las ofertas, sino aprender a comprar de manera, o sea, a granel. Yo compro muchos productos a granel. Les pongo un ejemplo. Si voy a comprar frutos secos, ustedes están en otro país, están en Chile, yo estoy en los Estados Unidos, aquí hay tiendas de alimentos sanos, por ejemplo, que se llaman Whole Foods. O sea, Whole Foods es en inglés, en español quiere decir como alimentos completos, alimentos integrales. En esa tienda hay muchos, por ejemplo, frutos secos y semillas. Y los venden lo mismo, envasados ya, que vienen, ustedes saben, en sus cajitas, sellados con su etiqueta, o hay unos dispensadores en los que están todos a granel. Entonces yo prefiero siempre optar por eso. ¿Por qué? Pues porque sale muchísimo más barato, aunque sea el mismo producto. Y es lógico que así sea, porque si está a granel, ellos no tuvieron que gastar, por ejemplo, en los envases de cartón, de plástico, de lo que sea, para esos frutos secos. Entonces, con ese dinerillo que yo me ahorro por esa vía, voy a tener para comprar otra cosita. Por eso les decía que tenemos que aprender a cocinar o a
a comprar inteligentemente. Hay otro punto muy importante que no se me puede olvidar cuando hablamos de cocina vegana saludable, y es los utensilios de cocina que yo voy a utilizar. De nada vale comprar comida orgánica o comida ecológica, que por cierto, aprovecho para decirle que orgánico o ecológico lo que significa es que por una parte la semilla o el producto de la tierra que en cuestión no ha sido manipulado genéticamente y que no ha sido cultivado con pesticidas. Eso es lo que quiere decir orgánico. Yo tengo que aprender a comprar esos productos orgánicos que estén bien, que sean de calidad, pero además a prepararlo utilizando los utensilios de cocina correctos. Miren, hay determinados materiales con los que se fabrican utensilios de cocina que son literalmente tóxicos para nuestro cuerpo, como es el caso del aluminio. Y si se calienta, aún peor. Se sabe en muchísimos estudios científicos que las personas que padecen, por ejemplo, de Alzheimer, que padecen de enfermedades degenerativas como el Parkinson, tienen grandes acumulaciones de mercurio en su cerebro, de aluminio, perdón, en su cerebro. Y una de las mayores fuentes de exposición de aluminio que tenemos son precisamente las cacerolas de aluminio. ¿Cuántas veces, por ejemplo, en nuestras iglesias se preparan comidas y lamentablemente se utilizan para ello bandejas de aluminio que se hornean los alimentos en esas bandejas o se tapan con papel de aluminio? Personalmente, hace muchísimos años yo eso no lo utilizo, sé lo tóxico y lo dañino que puede ser para nuestro cuerpo, y lo que hago es sustituir, por ejemplo, todo el papel de aluminio que yo voy a utilizar para hornear, lo sustituyo por papel vegetal, papel encerado. Prefiero utilizar eso, es una opción menos dañina. ¿Cuáles son los mejores utensilios de cocina? ¿De qué material deben estar hechos? Pues miren, por ejemplo, de acero inoxidable, de barro, que es tierra mezclada con agua, con el que se hacen las típicas vasijas de toda la vida, siempre y cuando ese barro no esté pintado, porque si está pintado ya está contaminado, o sea, debe ser rústico. Además de eso, el vidrio, hay vidrio que es apto para preparar los alimentos. Yo tengo muchas bandejas de vidrio que es donde horneo muchas veces. Se puede utilizar el acero inoxidable quirúrgico, que está muy de moda últimamente, aunque este en realidad es más caro, pero donde quiera hay vasijas de acero inoxidable. Miren, yo aún aquí tengo, por ejemplo, esta es una de mis dispensadores de agua. Esto es acero inoxidable. Siempre debemos tratar de utilizar este tipo de material porque no va a contaminar en este caso el agua. Imagínense que fuese un jugo verde, pues tampoco lo contaminaría. Es un material más noble que nos ayuda a tener menos exposición a los tóxicos. Los plásticos, personalmente, en mi cocina, yo no los quiero. ¿Por qué? Pues porque muchos de ellos tienen, por ejemplo, bifenol A, que es altamente tóxico, se considera un disruptor endocrino. Un disruptor endocrino es una sustancia química que ha sido elaborada en laboratorio, que forma parte de muchos plásticos que se utilizan en la cocina en forma, por ejemplo, de las típicas vasijas para guardar los alimentos, que lo que hace es, ese disruptor endocrino es imitar la función de nuestras hormonas en nuestro organismo y crea un disloque absoluto en el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por lo tanto, es mejor sacar de la cocina el plástico, sacar de la cocina el aluminio y utilizar, por ejemplo, para guardar los alimentos, cristal, y utilizar a la hora de cocinar los materiales que le comenté, accesorios de cocina hechos de acero inoxidable, de acero quirúrgico, hechos de barro sin pintar, hechos de vidrio. Eso es lo que yo utilizo y es lo que les recomiendo. Miren, hay algo con lo que quiero terminar esta primera parte de la presentación. Después vendrán sus preguntas, si es que tienen preguntas, que es una fotografía que les quiero mostrar. Es una fotografía que les quiero mostrar porque se suele pensar, mucha gente me dice, Nelly, ¿de verdad tú no comes? ¿De verdad tú no comes ni huevos, ni carnes, ni leches, ni quesos, ni nada de origen animal?
Y cuando yo les digo que sí, me dice, pero entonces, ¿qué comes? Tendrás una dieta súper aburrida. Y yo siempre les digo, más que decir, yo prefiero mostrar. Y les quiero mostrar en estos momentos esta fotografía. Fíjense ustedes, la gente suele pensar, cuando yo digo que soy vegana, que yo como lo que ustedes ven a la izquierda de esta diapositiva únicamente. O sea, lo que la gente, ¿qué piensa la gente que yo como? Pues todo el tiempo, lechuga, tomate y pepino y poco más. La gente tiene esa idea, yo no sé por qué. Pero en la parte derecha de esta diapositiva yo les estoy mostrando una gotita, una ínfima parte de aquellos alimentos que diariamente forman parte de mi dieta. Ahora mismo, yo les decía que acabo de escribir, tengo varios libros publicados, uno que se llama De vuelta al Edén, una guía de comida sana, que solo ese libro tiene 350 recetas de comida vegana de todo tipo, pasteles, arroces, pastas, desayunos, postres, cosas, no sé, yogures veganos, panes saludables, montones de cosas riquísimas. Miren ustedes qué lindo se ve todo eso, es una pequeña demostración de aquello que forma parte de mi dieta. Nada que ver con tener una dieta empobrecida, ni mucho menos. La variedad de alimentos con las que nos podemos alimentar, y valga la redundancia, es sencillamente inmensa. Porque Dios quiere eso, quiere que tengamos vida y quiere que la tengamos en abundancia. Quiere que tengamos deleite a la hora de degustar nuestros alimentos, quiere que tengamos variedad, quiere que llenemos nuestro plato de colores, de los colores de la salud, de aquellos que van a ayudar a que nuestras células estén nutridas como corresponden para que puedan cumplir con el objetivo de la nutrición. Pues hasta aquí esta presentación que recordemos que la he titulado Curso teórico de comida vegana saludable. Yo espero que la información compartida haya sido de bendición y aquí estoy por si tienen alguna pregunta y si Dios me capacita para contestar. Bueno, hermanita, muy interesante su tema. Muchas gracias por compartirlo. Bueno, siempre es bueno cuidarse y estar sano, porque las enfermedades están ahí llamando para que nos ataquen. Vamos a revisar aquí en Zoom si hay alguna pregunta. Sí, que les decía que por eso siempre les digo que me dejen exponer el tema completo, porque muchas veces las preguntas que se hacen están contestadas dentro de la presentación. Trato de cubrir todos los puntos para que queden la menor cantidad posible de dudas. Gracias. Miren, revisando aquí en YouTube, hay hartos agradecimientos. Gracias por este programa, nos dice la hermana Ruth Mora. También nos preguntan de los olivos, nos dan saludos también de la iglesia de los olivos de San Fernando. Y nos estaban preguntando por el canal de YouTube de la hermana Nelly. Así que ahí le colocamos que se llama Salud a la Carta, ¿cierto, sí, hermanita Nelly? Para que lo puedan encontrar. Mi canal de YouTube se llama Salud a la Carta. Cuando ustedes entran a YouTube y ponen Salud a la Carta, les va a salir un logotipo. O sea, el logotipo del canal es un pergamino antiguo con una pluma antigua que está escribiendo Salud a la Carta. Van a ver que cuando pinchen ahí y entren en la sección de vídeos, se van a encontrar con más de 700 videos. Ahí hay de todo. Hay cursos de cocina vegana en vivo completos. Justo el domingo pasado hice uno, casi 3 horas, eso se grabó y está ahí. Hay mucha información sobre diversos tipos de dolencias que tienen las personas, muchos remedios naturales compartidos, o sea, hay muchísima información ahí en esos videos. Sí. Más de 700 pueden encontrar. Yo he visto varios videos de la hermanita Nelly, son muy interesantes. También preguntan, hermanita Nelly, ¿en dónde pueden comprar sus libros? ¿Cuántos son? ¿Cómo se llaman? ¿Y dónde? ¿Dónde? ¿Cuándo y dónde? Bueno, para comprar mis libros hay 2 opciones. En estos momentos estoy terminando, que van a salir 3 más. Tengo publicado aquí en Estados Unidos 7 libros. Porque están en los 2 idiomas. Hay algunos de ellos que están en los 2 idiomas, o sea, me refiero a inglés y a español. Los libros los pueden adquirir en formato digital, como ebook, como libro electrónico, directamente en Amazon. Creo que todos conocen lo que es Amazon, es una tienda virtual. Allí solamente con poner Nelly Elena Costa Carrillo y el nombre del libro, que ahora les voy a comentar lo que pueden encontrar allí,
directamente lo pueden descargar a su computadora. Por supuesto que es muchísimo más económico utilizar esa vía porque se ahorra la impresión de libros que son full color, o sea, son completamente a color, pues resulta cara y eso encarece el libro. Hay una diferencia abismal entre un ebook o un libro electrónico y un libro en papel. En ebook solo lo pueden encontrar en Amazon. En papel tendrían que escribirme a mí, ponerse en contacto conmigo directamente y se les puede enviar por correo, porque yo tengo una compañía de publicaciones por eso, para comercializar mis libros y se le envía por correo en papel. Ahora bien, si se vive fuera de Estados Unidos o de Puerto Rico, les comento que el correo postal los encarece muchísimo. Por eso es que los he puesto también en ebook, porque lo pueden descargar al momento y porque va a ser mucho más económico. Ahora, el inconveniente real de los libros electrónicos, por lo menos de mis libros, es que como son libros que tienen tanta información, mucha gente después de comprárselo así me llaman pidiéndome que se los mande en papel, aunque cuesten más dinero. ¿Por qué? Pues porque son libros de estudio, tienen muchísima información. Este que les comento, que acabo de terminar hace, no sé, 3, 4 meses, se llama De Vuelta al Edén, una guía de comida sana. Es un libro que es como una enciclopedia de alimentos. Son 708 páginas, tamaño folio, que está dividido en 2 partes. Primero hay una parte informativa y después están las recetas. Tiene como 320, 350 páginas de información, con recomendaciones, con muchísima información, dividido en varios capítulos, y además de eso tiene 350 recetas de comida vegana, de todo tipo, pasteles, refrescos, arroces, helados, o sea, de todo lo que nos podemos imaginar en cuanto a alimentación. Ese lo pueden encontrar allí en su versión completa, porque además les comento que debido al volumen del libro, al menos aquí en los Estados Unidos, todavía yo no he encontrado una imprenta que me lo pueda imprimir la versión completa. Y eso me obligó a hacer recientemente, el mes pasado salió a la venta, una versión reducida de esa versión completa. Esa versión reducida, en vez de tener 708 páginas, tiene 382 páginas. En vez de tener 350 páginas de información, solo tiene 100, porque tuve que quitar capítulos para que fuera el libro menos grueso, porque las imprentas que conozco aquí no tienen tecnología para imprimir. Pueden imprimir todo lo que yo desee, pero no tienen tecnología para encuadernar tanto grosor. Entonces hice este otro libro que en vez de tener, por ejemplo, 350 páginas, recetas, tiene solo 250, o sea, tiene 100 menos. También es una versión bastante completa, pero la completa la tienen disponible ahora mismo en formato digital solo en ebook, porque no he encontrado la opción. Gracias, hermanita Nelly. Ahí Karencita levantó la mano. Hermanita, háganos su pregunta. No se escucha. Está en silencio. Ahí sí, hola, hermana Nelly, hola a todos. Muy buena la charla. Me gustaría saber en cuanto al aceite de coco. Si bien yo sé que no es saludable comer cosas fritas, pero si uno hace, por ejemplo, sopaipilla, ¿qué es más recomendable? ¿Es freír en aceite de maravilla o aceite de coco? Esta es mi pregunta. Ok. Mire, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Lo ideal es no freír. Todo lo que normalmente es frito, yo lo horneo. Uno se puede hacer, por ejemplo, unas papas fritas, entre comillas, pero que son horneadas y quedan casi como las patatas fritas y son mucho más saludables. Hay esas teorías de que hay aceites vegetales, de que aguantan más calor. Mire, todos los aceites cuando se calientan empiezan a descomponerse y empiezan a soltar una serie de sustancias tóxicas que envenenan lo que en un principio era sano si se hubiese comido prudentemente. Cuando a mí me dicen, ¿con qué aceite puedo freír? Yo tengo que ser sincera y decir, con ninguno. Es que con ninguno. Siempre que lo calientes, pero fíjense, no es lo mismo, por ejemplo, rehogar que freír. ¿Qué quiero decir con rehogar?
No es lo mismo coger cebollita, ajo, pimientos y poner en una sartén un poquito de aceite de oliva, por ejemplo, o de aceite de coco, de cualquier aceite vegetal, y luego con el fuego o la temperatura muy bajita y durante muy poco tiempo echar esa cebollita y revolverla tapadita hasta que esté translúcida para añadirla a otra receta. Una cosa es eso. En ese proceso, como dura menos y la temperatura es menor, no se descompone tanto el aceite, no se desvirtúa tanto el aceite. Pero es que freír literalmente envenena el alimento. Entonces lo ideal es no freír. Aquí en los Estados Unidos se ha puesto de moda una freidora que es de, freidora entre comillas, que es de aire caliente, o sea que se fríe sin aceite. Muchas personas me han preguntado si eso es o no saludable. Yo personalmente no he investigado con respecto a la tecnología que utiliza, porque si es emitiendo radiaciones, pues por supuesto que no lo es. Pero todo parece indicar que no es una mala opción, que es calentando el aire de alguna manera, todavía no sé cómo, pero yo pienso que en ese caso, suponiendo que la tecnología utilizada con esa freidora no fuese muy contaminante, pues es mejor opción que estar friendo los alimentos. Es que no hay aceite que sirva para freír los alimentos sanamente. Y de hecho, les invito a entrar dentro de mi canal de YouTube, Salud a la Carta, y ustedes ponen freír los alimentos no es una buena idea. Ponen así. Ya hay un vídeo que explica todito cómo se descomponen y peor aún si, por ejemplo, estamos friendo, por ejemplo, papas que tienen carbohidratos, miren, crea ahí unas toxinas que hacen, eso no quiere decir que si un día uno, por ejemplo, mi hijo alguna vez me dice, hazme unas papas fritas, pero no en el horno, hazme las fritas. Pues yo lo que hago es que cojo aceite de oliva. Para mí el aceite de oliva es el rey de los aceites, le llaman el oro verde, y lo caliento, no me queda otra que calentarlo y freír esas papas con ese aceite de oliva virgen que después tiro. Y cuando le pongo sus papas, porque me las pidió y un día se las doy, no se va a morir por un día, yo les digo, aquí tienes tus papas envenenadas. Le digo así. Y él me dice, mamá, pero ¿cómo vas a decir así? Para que tomes conciencia. Yo te las hago, pero están envenenadas. Les digo yo. Es mejor no freír los alimentos. Muchas gracias por su respuesta. Muchas gracias. Y saben, yo he utilizado la freidora al aire porque la tiene un familiar y es bastante buena. Sí. Porque no necesita colocarle aceite a los alimentos y es a corriente. Se enchufa y se pone en un tiempo y los alimentos es como si estuvieran fritos y no necesitan nada de aceite. Hay gente que le coloca como una gotita, pero la verdad es que no necesita nada y es una muy buena opción. Y fíjate que lo han concebido así precisamente. Cuando la industria ofrece estas alternativas es porque ha habido una conciencia social, un despertar social que ha llevado a la gente a comprender que freír los alimentos no es bueno. Entonces, esa es una mejor opción, invertir en una que sea de calidad. Ya, muchas gracias. Gracias, perdón. Y la otra pregunta, hablando de aceite, y la otra pregunta que tengo, usted mencionaba de los potes para guardar los alimentos que tiene que ser ojalá de vidrio, no de plástico. Yo tengo de vidrio, pero la tapa es plástica. En ese caso, ¿qué pasa? Sí, pero fíjate, casi siempre la tapa es verdad que es plástica. Entonces, los que yo tengo son de vidrio y la tapa plástica. Entonces, mi técnica es la siguiente. Primero, yo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, cuando yo los compro, me dice bien claro que ese plástico de la tapa no tiene BPA, que es de las sustancias más contaminantes, que es el bifenol A. Y por otra parte, como es plástico, y yo personalmente aborrezco el plástico, pero hacen así estos envases de cristal, lo que hago es tener la precaución de no llenar hasta arriba el envase para que no toque el alimento. Entiendo. El alimento nunca entra en contacto. Por ejemplo, imagínate un bol de esto redondo en el que hice unos garbanzos y quiero guardar en la nevera los que me quedan. Pues yo no lleno el bol. ¿Entiendes? Para que cuando yo le ponga la tapa, esa tapa no me toque ni nada de mi potaje de garbanzos. Son truquillos para... Y en este caso, que yo le mando a mi esposo comida a su trabajo y claro, tiene fuente de vidrio,
y se le da vuelta en el bolso. ¿Cómo lo hago en ese caso? ¿Usted me recomienda un termo? ¿Qué cosa es lo mejor para los esposos así que salen a trabajar? Tú puedes comprar esos termos que venden para comida que son de acero inoxidable. Ya. Eso es mejor opción, que con eso no vas a tener esa preocupación. Esa es la mejor opción. Ya. Muchas gracias. Porque todo es de acero inoxidable, tapa y todo es de acero inoxidable. Lo mismo esto, como te decía, de agua, que para los alimentos. ¿Y las ollas de cerámica usted las recomienda o recomienda mucho mejor las de acero inoxidable? Acero inoxidable o cerámica, tú te refieres a las típicas ollas que utilizaban nuestras abuelas y bisabuelas, ¿verdad? A las que se hacen con barro. No, sino que hay unas ollas que son bien lindas, que son de color, dicen que son de cerámica. Yo trato son como ollas más tecnológicas. Yo entiendo. Es que yo he aprendido que la misma tecnología que aparentemente nos hace la vida más fácil nos está matando poco a poco. Nos está enfermando. Yo no soy de usar nada de eso así. Mira, por ejemplo, no soy de usar ollas de presión. Siempre digo que no es porque sean malas, sino que yo no estoy adaptada a usarlas y ya me han explotado 5 veces. Entonces tengo cacerolas de acero inoxidable con la tapa como cocinaban las abuelas. Tradicionales. Que debemos ir de regreso al tiempo de las abuelas, en todo. Por algo eran generaciones en las que, aunque había menos avances que a día de hoy, eran más longevas. Y no solo eran más longevas, sino que vivían todos esos años con muchísima calidad de vida, apenas se enfermaban. Mi abuela murió con 100 años. Solo utilizaba gafas o lentes para leer. O sea, estaba de maravilla. Murió porque ya tenía 100 años y le tocó morir. Con toda su dentadura. O sea, una mujer con una energía vital tremenda. Pero eso era por el estilo, primero por los genes que ellos heredaron de nuestros antepasados. Debido a la entrada del pecado al mundo, cada generación subsiguiente es más débil que la generación anterior. Eso es así, porque vamos decreciendo debido a lo que por eso Cristo viene, porque todo está fatal. Además de eso, ellos vivían en un ambiente mucho menos contaminado y tóxico que en el que nosotros vivíamos ahora. Y podían incluso hasta alimentarse de animales, porque mi abuela era omnívora, ella comía carnes y de todo. Pero esos animales eran criados de otra manera, no como se crían ahora en las granjas industriales. Entonces, de alguna manera esos animales estaban más sanos que los de ahora. Ellos tenían muchos más factores a su favor. Como ellos tenían muchos más factores a su favor en cuanto a salud, pudieron tener vidas más longevas, eso sin contar con que hacían ejercicio, no habían tantos fármacos y medicamentos, si tenían algo iban y se hacían un cocimiento de plantas, usaban barro, carbón vegetal activado, cosas así. Entonces nosotros a día de hoy, sabiendo todo el legado de toxicidad que nos ha tocado, tenemos que tratar hasta donde sea posible de minimizar los factores de riesgo. Hay cosas que no podemos controlar. Hay factores que no podemos controlar. Por ejemplo, hablando de salud, por supuesto. Imagínense la contaminación ambiental a nivel de que el aire esté contaminado o que el agua esté contaminada o que un suelo esté contaminado. Hasta cierto punto, incluso la contaminación acústica por ruidos. Hay cosas que no podemos controlar, pero hay cosas que sí podemos controlar. Entonces, esas que podemos controlar, tenemos que tratar de controlar todo lo que podamos, porque mientras más vivamos cumpliendo estas leyes básicas de salud, más vamos a minimizar el riesgo de caer enfermo. Tengo una última pregunta, ¿puede ser o no? En honor al tiempo. Sí. Ya, yo sé que usted promueve la comida vegana, pero sí. ¿Qué opina en cuanto a los huevos de gallinita libres y feliz? Bueno, si la gallina está libre y feliz, deberíamos dejarla libre y feliz. La pobre, ¿por qué le vamos a limitar su felicidad? Pobrecita. Mira, yo personalmente he aprendido que Dios no nos hizo para comer alimentos de origen animal. Ahora bien, hay excepciones. Imagínense ustedes, por ejemplo, personas de países muy pobres que lo único que tienen es la gallinita en el patio con sus huevitos. Pues tienen que comerse eso porque no tienen el sustituto. Pero yo he aprendido que como Dios no nos hizo para comer productos de origen animal, sino que eso formó parte de un plan B, siempre, siempre, siempre
a la larga o a la corta va a traer consecuencias. Y no buenas, sino malas consecuencias. Entonces, yo personalmente preferí, cuando comprendí esto, sacar de mi plato todo lo que es de origen animal. Por supuesto, un huevo que ha sido puesto por una gallina que vive, como tú dices, libre y feliz, en el campo, que se alimenta picoteando ella misma, hierbitas y gusanitos y cositas así, y que no está estresada por, a diferencia de esas pobres gallinas que crecen y mueren como esclavas, son máquinas de fabricar proteínas de origen animal, en esas granjas de cría industrial, que siempre pienso que esas granjas es algo de lo que la humanidad entera debería avergonzarse por el sufrimiento animal que le imponen a esos pobres seres inferiores. Siempre va a ser mucho mejor comerte un huevo de una gallina como la que tú describes que de la otra gallina. O sea, no mucho mejor, yo diría, es menos malo, pero que sea menos malo no quiere decir que sea bueno. Ok, muchas gracias. Por nada. Gracias por la respuesta, hermanita Nelly, gracias también por las preguntas. En YouTube no hay más preguntas, solo agradecimiento. Hay personas que escriben saludos y bendiciones, excelente, muy importante la salud, entre otros comentarios. Acá en Zoom, no sé si alguien más de los que están conectados quieran hacernos otras preguntas. Gracias, Karencita, por las preguntas, que eran muy interesantes también. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Hola. Hermana Hola. Laura. Sí, ¿me escuchan? sí, la escuchamos. Pregunta nomás. Hola, disculpen que estoy adentro del auto. ¿Me veo ahí, parece? Sí. Hola. Hola, hola, hermana Nelly. Hoy muchas gracias por su charla. La escuché atentamente. La sigo hace un tiempo en las redes sociales. Gracias por tantos consejos, por dedicar su tiempo a aconsejarnos en realidad y a informarnos de cómo puede ser nuestra vida mejor, más saludable, nuestra alimentación, tantos consejos, así que muchas gracias. Le quería consultar, hermana, si es que usted sabe de la docena diaria del Dr. Greger, de la página esa Nutrition Facts, si usted la recomienda, qué sabe de eso. Yo en realidad de esa página igual he obtenido como harta información, es súper buena, pero no quería saber su opinión. ¿De ese doctor quieres decir? Exacto, sí, la docena diaria que él recomienda, que también es alimentación vegana. No, es que no conozco con respecto a lo que él recomienda, la verdad. No podría opinar porque no sé ni a qué se refiere esa docena diaria. Son una serie de alimentos, son 12 alimentos que recomienda comer diariamente. No, 12, parece que son como 11 o 10, más que nada como proporciones, que son también dentro de un plato equilibrado y más que nada como que apunta a cosas puntuales que nosotros tenemos que, si bien comer vegano, pero como cosas puntuales que no podemos dejar fuera porque los ayudan. Por ejemplo, comer linaza, cosas puntuales, comer algas también y por el estilo. Bueno, yo personalmente son cosas que como, no te puedo dar una opinión con respecto a lo que él recomienda, porque no conozco, pero comer linaza, flaxseed también se conoce, es muy bueno. Comer algas marinas, son las verduras del mar, que suelen tener, se consideran superalimentos, suelen tener incluso más nutrientes que las verduras terrestres. Eso yo lo tengo en mi casa, que es el caso de la espirulina, es el caso del alga nori, que es la que se le hace la envoltura, por ejemplo, a los sushi, eso es un alga marina, son verduras del mar, y eso es muy bueno. Sí. Ya, hermana, muchas gracias. Sí, como le comentaba, parece que se pegó. ¿Aló? ¿Hola? No, te escuchamos. Es que están compartiendo la pantalla. Sí, yo tengo aquí, hermanita Nelly, ahí la docena diaria, creo que está en inglés, pero miren, el doctor Greger es un doctor que hace muchos estudios sobre, perdón hermanita Nelly, pero ahí como conozco un poquito del tema, él hace muchos estudios de la nutrición vegetariana, basada en plantas, es decir, vegana, y él a través de la ciencia
con evidencia científica demuestra que es la mejor salud para el ser humano. Entonces, él recomienda dentro de los estudios que la docena diaria que dice la hermana Laura, y entre ellos está el ejercicio, el consumo de agua, el consumo de especias aromáticas, el consumo de granos integrales, de frutos secos, de nueces principalmente, vegetales, las crucíferas, los berries, que son los frutos rojos, las frutas, las legumbres, las verduras parece que era el otro, que él los recomienda de forma diaria. Eso es lo que pregunta la hermanita. Eso es ideal. Él está recomendando lo que Dios nos ha dejado. Ahí faltan, por supuesto, por ejemplo, el evitar el estrés, el respirar aire puro, el hacer ejercicio, pero descansar, el tomar el sol. Hay un ruido que... hay un ruido, pero vamos a ver si podemos desactivar. Ahora sí. Les decía que lo que el doctor, gracias por explicar, porque no sabía a qué se refería. Todo lo que recomienda es bueno. Faltan algunos elementos, como por ejemplo, tomar el sol diariamente, de manera inteligente, descansar correctamente, hacer ejercicios también, evitar el estrés. Todo eso forma parte de la buena salud. Mira, es curioso comprobar que a día de hoy, este mensaje de salud que, aunque de alguna manera nosotros como pueblo adventista hemos sido depositarios de él, en realidad es un mensaje bíblico, está siendo acatado por muchísimas personas, casi siempre por motivos de salud, no tienen la dimensión espiritual por el que nosotros también lo seguimos, pero se ha puesto muy de moda todo lo que tiene que ver con un estilo de vida saludable, porque ha habido una toma de conciencia grandísima y la gente ha comprendido que para poder vivir con salud y para poder evadir hasta donde sea posible los males de estos tiempos, es necesario obedecer una serie de leyes que son naturales, que son fisiológicas, que son leyes que el mismo Dios creó desde el principio de los tiempos para podernos proteger. Entonces, hay una toma de conciencia tremenda y tú te encuentras situaciones así como, o sea, exposiciones así como la del doctor Grego que me acabas de comentar, que yo no conocía, pero que por supuesto es súper acertado lo que le están diciendo. Es que no, por nada, un placer. Es que me han puesto aquí, es el doctor Michael Greger, claro, ese sí lo he leído de sus libros y todo, claro, sí. Ahora se acordó. Sí, no, porque es que no sabía bien, como solo me pusieron el apellido, no sabía quién era, pero claro, yo he visto muchas de sus conferencias, he leído libros suyos, e incluso he utilizado, dándole crédito a él, por supuesto, porciones de sus exposiciones que forman parte de algunos de mis libros, ¿cómo no? Genial, ya. Sí. Entonces, ¿se acuerdan la cabeza a ellos con esto del estilo de vida saludable? La Biblia dice que si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Eso era Biblia. Sí, y qué bueno, hermana, de que ya hay más investigaciones, ¿cierto? Que hay harta investigación y que se van como incorporando más cosas, porque no es solamente comer vegano, saludable, sino que hay que comer como ciertas cosas puntuales para que estén presentes en nuestra nutrición y todo, para que nosotros estemos bien y estemos saludables. Así que, qué bueno que... Solo se trata de comer, es un compendio de cosas, la salud es resultado de un compendio de cosas bien hechas. Sí, en realidad son hábitos saludables. Efectivamente, hábitos de vida saludables. Exacto, sí. Muchas gracias, hermanita. Por nada. Un abrazo grande de acá de Rancagua, Chile. Gracias por la pregunta, hermanita Laura. No sé si alguien más de aquí del Zoom quiere preguntarnos algo. ¿Alguien más? Ya vamos a ir cerrando el día de hoy. Hermanita Nelly, le volvemos a agradecer por su charla, por su buena disposición para responder. Cuando invitaba a la hermanita Nelly, ella dijo que sí al tiro, así que muchas gracias por su buena disposición, hermanita. Un placer. Gracias a Dios porque nos ha bendecido con todo este conocimiento. Tenemos que conocer, practicar y entonces compartir. Ya se ha terminado el vídeo, pero eso no es todo. Si a usted le gusta la información que aquí compartimos, pues no tiene más
que suscribirse. Para ello, haga por favor clic sobre este logotipo que aparece en pantalla y después haga clic donde dice notificaciones para que pueda estar avisado cada vez que subo un vídeo. Por último, les quiero comentar que para ver los videos que YouTube les va sugiriendo, porque este canal tiene muchísimos videos, solo tiene que hacer clic aquí en las sugerencias de YouTube. Y por último, para poder adquirir aquellos productos que yo suelo comercializar, solo tiene que hacer clic aquí donde está la publicidad y le va a llevar a los enlaces directos de esas tiendas online.